lucha con firmeza para conservarla, romper el futuro. Seguimos en Habla el Pueblo. Como ustedes se habrán dado cuenta, este es un programa muy especial porque en principio nos regimos por ese sentido de pluralidad, de participación ciudadana democrática, pero sobre todo el día de hoy es el Día de la Mujer y estamos acompañados de dos candidatas al Congreso de la República. Está con nosotros Fiorella Molinelli y además nos acompaña esta noche en el panel Andrea Lanata. Ciudadanas, candidatas, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un breve comentario sobre la coyuntura. Sí, a ver, primero permítanme saludar a las mujeres en su día, las mujeres luchadoras, emprendedoras, que estamos luchando continuamente por la igualdad de género, ¿no? La lucha por la libertad política, la libertad económica, la libertad individual. Ok, Andrea. Yo también quería, más que nada, llamar la atención este día porque es un momento para tomar conciencia, ver lo que está sucediendo en el plano de la mujer. Creo que tenemos que meterle mucho trabajo a lo que viene a ser el alto al acoso y el alto a la violencia que viven día a día las mujeres y, como bien ha dicho Fiorella, todo el tema de los derechos que hasta hoy en día no son reconocidos en su totalidad. Ok, vamos a hablar sobre algo que ya estuvimos conversando en esta mesa, que es, por ejemplo, el tema del aborto en el caso de violencia sexual hacia las mujeres. ¿Qué opinan ustedes? A ver, en mi caso, yo soy muy respetuosa por la vida. Vengo de un hogar católico. Tenemos en el partido la libertad de ejercer el voto de conciencia. Yo tengo experiencias muy lindas en donde he tenido cerca a mí a personas que han sufrido del abuso sexual y han quedado embarazadas. Y se han acercado a mí a preguntarme qué hacer en esas situaciones. Y yo les he dado esa seguridad de continuar gestando a ese ser humano que llevaban en el vientre. Y hoy en día no me arrepiento de haberlo hecho, porque esa persona cuenta ahora con un padre que quizás no es su padre biológico, pero le dieron mucho amor. Y eso es lo más importante, el respeto a la vida. Yo también estoy a favor de la vida. Creo que se tiene que respetar, en nuestra Constitución se respeta hoy en día. Y más que nada, más que ver qué es lo que pasa después de la violación, lo que se tiene que hacer es prevenir. No puede ser que estemos dando paso a que la violación de alguna manera se justifique diciendo qué es lo que se debe hacer en caso de alguien quede embarazado en un tema de violación. Creo que ahí tenemos que ser muy firmes en respetar el derecho a la vida, muy firmes en proteger a este concebido que no tiene más hoy en día que la ley que lo proteja y, bueno, que las mujeres luchadoras o las personas que estamos a favor de la vida, ¿no? Ok, unión civil, ¿sí o no? Unión civil patrimonial, ejercer plenos derechos patrimoniales, estoy a favor de ese tipo de unión civil. Okay, a favor de la igualdad de derechos. Ya veo varias coincidencias. Bueno, yo tengo, en todo caso, vamos a entender que entender un poco que ustedes tienen, digamos, ideas políticas, algunos creen muy cercanas. En el tema económico, que tengo entendido, es el tema donde te sientes muy fortalecida porque tú eres parte del grupo económico. Soy parte del equipo económico también, pero he trabajado el plan de modernización del Estado. Ok. Peruano por el Cambio. Ok. Háblanos un poco de los líderes de tu partido, el líder de tu partido. A ver, bueno, yo me animo a participar en la política gracias a Pedro Pablo. Me encanta, yo tengo 17 años trabajando en el Estado y he podido ver su gestión como ministro de Economía y como presidente del Consejo de Ministros. Y soy una convencida de que para gobernar este país, ya conocedora de cómo se maneja la gestión pública, necesitas una persona con mucha experiencia y con muchas horas de vuelo. Y esa es la confianza que a mí me dio Pedro Pablo. Una persona que reúne dos requisitos para mí primordiales en la gestión pública: experiencia, horas de vuelo, pero también honestidad. El tema de la honestidad para mí es un valor que es fundamental y que debe de venir desde la cabeza, para eso caer en cascada hacia los distintos niveles. Bueno, yo con la Alianza Popular la verdad es que me siento muy cómoda, estoy convencida de que hoy en día lo que se tiene que hacer son fortalecer partidos políticos para que podamos tener buenos políticos y que no se den las circunstancias que se están dando hoy en día con diferentes partidos. Con la Alianza Popular lo que tenemos es experiencia y sobre todo el tema de renovación. Puedes ver en nuestra lista que hay mucha gente joven
que podrá ser joven pero cuenta con experiencia y que con ella queremos llevar muchos temas nuevos como viene a ser Perú Digital, todo el tema de innovación, interconectabilidad entre los diferentes sectores del Estado, que creo que va a ayudar muchísimo en temas de transparencia. Vamos un poco al tema de coyuntura. ¿Qué opinan de estas tachas que están por resolverse en el Jurado Nacional de Elecciones? El tema Guzmán. Bueno, nosotros estamos esperando de que el problema se resuelva cuanto antes. Creemos que es el momento de entrar al debate de las ideas. Nosotros, a pesar de toda esta, digamos, prolongada espera, hemos continuado como peruanos por el cambio haciendo propuestas concretas. Creemos que se debe respetar la ley. Estamos a la espera de lo que las entidades, el Jurado Nacional de Elecciones defina, pero no debemos perder de eje que nuestra principal orientación es el ciudadano. Y para ¿Guzmán eso debería continuar o no? tenemos que esperar a que la autoridad máxima, que es el Jurado Nacional de Elecciones, se pronuncie. Yo creo que la ley es bastante clara y lo que no debemos dejar es que reine la informalidad y el incumplimiento a la ley. Andrea. Nosotros también estamos de acuerdo con que se debe cumplir con las leyes, todos tenemos que cumplir las leyes por igual, pero sí creemos que lo que está pasando hoy en día no debería volver a pasar. Tiene que haber un cambio en la ley. Esta situación se debió definir en diciembre y no tener a todos los ciudadanos en este momento sin saber quiénes son los que se están presentando, sin saber quiénes son los congresistas. Y no solo eso, todos los medios de prensa están muy centrados en el tema que está pasando hoy en día entre Acuña y Guzmán y no nos están dando la oportunidad a los demás candidatos y a los demás partidos a presentar las propuestas. ¿Qué es lo que necesita un ciudadano? ¿Qué crees de Guzmán? ¿Debería estar en carrera o no? ¿Debería quedarse? Eso lo va a decir el jurado. Pero desde el partido deben tener alguna posición. De hecho, hemos visto muchas irregularidades y esperamos que la ley se cumpla. Ok, en el caso Acuña. En el caso Acuña igual. Ok. Ahora, en el caso Keiko también hay observaciones porque parece que se le ha encontrado un video y al señor, su vicepresidente Warnock, entregando regalos y esto, pero parece que el jurado no pisa tan fuerte en ese caso. Yo no tengo a la mano los elementos, las pruebas que se han presentado, pero yo creo que la ley es bastante clara, ¿no? Hay una sanción de media UIT, 0.5 puntos de la UIT, o sea, 19 soles, respecto a la tolerancia en regalos, ¿no? Y habrá que ver cuáles son las pruebas que se han presentado para ver si ha habido un real incumplimiento. Ok. El día de ayer estuvo acá el señor Mulder y estuvo el señor Dahmer, que dijo que su candidato es un lobista. Bueno, siempre van a haber interpretaciones o ganas de desprestigiar al contrincante, ¿no? En el caso concreto de Pedro Pablo, no tiene denuncias, no tiene condenas, no tiene juicios, tiene un currículum impecable que yo creo que muchos de los políticos quisieran hoy Andrés, si tener. me permites, mientras que el señor Kuczynski era ministro, dice Dahmer, también era asesor de Techín, que luego fue el que se adjudicó Camisea. Bueno, tendría que él... Y le ganó a un juicio, dice, y probando eso. Pero no hay nada concreto, sino él no podría estar postulando como candidato a la presidencia. Entonces, yo creo que en esta competencia deberíamos apelar a una competencia sana, limpia, y el debate debe ser el debate de las propuestas y Claro, no la competencia desleal. Ok. Andrea, ¿te sientes cómoda con un candidato que narcoindultó a una serie de personajes que ahora le resultan una carga pesada? Hoy en día estamos en una alianza. Yo creo que la alianza está hecha por un número de personas, no solamente por una persona, al igual que los gobiernos. Los gobiernos también se dan por una suma de personas y por diferentes decisiones que se tomen, como puede en su momento haberlas tomado Pedro Pablo o como puede haber en su momento tomado el señor Alan García. En ese momento yo me siento muy cómoda con el partido. Creo que somos una suma de esfuerzos, una suma de personas con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de salir adelante, mucha experiencia, y es un voto seguro, es un voto que va a sacar adelante, que va a trabajar por el país desde el día 1 para sacarlo de esta crisis económica por la cual estamos pasando, que se pasó en el antiguo gobierno del presidente Alan García y que esta vez estoy segura también vamos a poder Tú has sacar sido adelante. asesora de Lourdes, ¿no? He trabajado con ella en la campaña del 2006, más que asesora, le ayudé en su campaña política en el 2006. ¿Algún consejo le has dado alguna vez? La verdad es que Lourdes Flores es una persona que siempre toma la experiencia y lo que las personas que están Si alrededor... fueras una persona que está, vamos a hacer un juego lúdico, Sí, ¿no? claro. Estuvieras ahí cerca a García Pérez, al candidato García Pérez, antes de que firme los narcoindultos, ¿qué le dirías? Porque él dice que se inspiraba en Dios y hacía consultas, ¿no? ¿Le dirías que firme o que no firme los narcoindultos? La verdad es que tendría que estar en ese momento para ver qué situación pasaría. Pero ya sabemos lo que pasó. Creo que hemos tenido 5 años de un gobierno que ha venido atacando al presidente García, tal vez para preparar estas elecciones.
y que hoy en día los medios solamente nos saquen ese tema en vez de preguntarnos sobre nuestras propuestas. Propuestas, ¿qué propuestas tenemos de llegar al Muy Parlamento? bien, esa es la parte más interesante, yo creo que la que le interesa al ciudadano. Lo que concretamente estamos trabajando es propuestas para reducirle los trámites, colas, y hacer los trámites mucho más ágiles, sencillos y simples. ¿Qué hacer, no? Primero, hemos considerado importante dotar de tecnología los procesos que se siguen en el Estado y certificar, generar la certificación de calidad en los procesos que impactan más sobre el ciudadano. Por ejemplo, en el tema de las colas en los hospitales. Hoy en día no justifica que la gente haga colas en los hospitales teniendo más de 30 millones de peruanos que acceden a un servicio celular. Ahí deberían actuar de la mano el gobierno nacional con el gobierno local. Gobierno local, Wi-Fi gratis en zonas de acceso público. El gobierno nacional gestionando mejor la demanda a través de una plataforma de gestión justamente de las colas, del número de hospitales, de postas médicas, de médicos y de camas, ¿no? Andrea. En el sentido, yo me estoy abocando a lo que viene a ser igualdad de oportunidades. Creo que para poder generar igualdad de oportunidades en todos los peruanos lo que tenemos que reformar es el tema de educación. Hoy en día sabemos que en la primera infancia es donde se desarrolla al máxima capacidad del cerebro de nuestros niños. Yo, siendo madre de familia, veo cómo funcionan los niños, son unas balitas. De 0 a 3 años es donde se generan todas las conexiones, de 0 a 3 años es donde se desarrolla la máxima capacidad. Y si estos niños no logran hacerlo en ese momento, ya van a tener un déficit de atención, un déficit para poder actuar el día de mañana. ¿Cómo tenemos que protegerlos? Por ejemplo, con el tema de la anemia. La anemia ha subido en los últimos 3 años y hoy en día el Estado tiene una meta de que 85% de niños en el Perú pues no tengan anemia. Yo creo que la meta debería ser anemia cero, porque si no estás dejando un grupo fuera de esto. Entonces, la idea es crear un marco legal de inversión en primera infancia, como ya se ha hecho en Brasil, hacerlo acá también, para abocarnos, para asegurarnos que hay un presupuesto dirigido a estos niños en tema de estimulación, en tema de capacitación a los padres de familia para que no utilicen la violencia a la hora de educar a sus hijos y una reforma educativa en todos los sistemas, tanto a nivel escolar como a nivel técnico como a nivel universitario. Fiorella, si me permites, Andrea, esto es Habla el Pueblo y el gran panelista de este programa son nuestros amigos televidentes. Vamos a recibir llamadas de ellos. Aló, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. A ver, ahí están los números telefónicos en la pantalla para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Si tuvieras que hacer un breve comentario de cómo crees, si tuvieras que resumir en 3 palabras, ¿cómo sería el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? En 3 palabras. Liderazgo, mucha honestidad, 3 palabras. ejecutivo. Ok, por favor, Andrea. Eficacia, modernización y renovación. Ok, en este tema seguramente van a tocarse ustedes en algún momento con el tema TPP, Trans-Pacific Partnership, ¿sí o no? Tenemos que revisar el TPP, el tratado del TPP, sobre todo en 2 puntos, el tema de las medicinas y el tema de la propiedad intelectual. Andrea. De acuerdo, igual, pienso exactamente igual, tenemos que tener mucho cuidado con que vaya a subir el precio de las medicinas acá en Perú, pero sí estoy de acuerdo a que se abra la economía, a que firmemos con tantos países, es uno de los tratados más importantes que se han dado y sí creo que tenemos que participar para que la economía pueda seguir evolucionando en el Perú. Hay algunos que dicen que Pedro Pablo Kuczynski como que ha retrocedido ahora que es candidato y ahora que hay cierta movilización en las calles por el tema, porque él tuvo declaraciones en Perú Report y él dijo, el TPP va, lo dijo en inglés, ¿no? Y poco se difunde, pero él en un momento dijo que sí. Nosotros estamos a favor de abrir nuestra economía al comercio internacional, estamos a favor de los tratados de libre comercio, es más, en nuestra lista está Mercedes Arauz como segunda candidata a la vicepresidencia y ella ha sido la gran impulsora de los tratados. Entonces, lo que nosotros tenemos que revisar es que no hayan puntos que afecten nuestro mercado nacional. Una de las cosas que preocupa sobre este tema es que este tratado nunca lo conocimos que existía. O sea, si nos enteramos fue porque un espía de Estados Unidos lo soltó a través de Wikileaks y que, según se dice, lleva 7 años negociándose, es decir, desde el tiempo del señor García. Sí, de hecho, se empezó las negociaciones en el tiempo del doctor García. Yo me imagino de que no lo han sacado a la luz para poder avanzar de una manera más rápida, para poder ver cómo se debería analizar, pero bueno, se sacó la información a tiempo para que las personas pudieran dar sus comentarios para que se pudiera ver en qué se debía mejorar y en qué no, y bueno, en eso estamos. Ok, ¿cuál crees que ha sido el peor gobierno y el mejor que ha tenido el Perú? Es una pregunta complicada, ¿no? Creo que el gobierno de Fujimori, ya a las finales, ¿no?, de su tercera reelección, fueron fatales en términos de corrupción y violación de los derechos humanos. ¿Cuál fue el mejor gobierno?
El mejor gobierno yo creo que ha sido en la época de Toledo, que se sentaron las bases con Pedro Pablo de ministro y luego de presidente del Consejo de Ministros. El mejor gobierno, el de Toledo. Se sentaron las bases para luego tener una economía sólida que la heredaron los siguientes gobiernos. Andrea. Yo estoy de acuerdo, la verdad es que la vulneración de los derechos humanos que se dieron y el nivel de corrupción que hubo en el gobierno de Fujimori fue demasiado y llegó a escalas internacionales. Todo lo que salió después fue demasiado fuerte. En los mejores gobiernos yo creo que Alan García hizo muy buen trabajo en su último gobierno en el tema económico y creo que es lo que necesitamos hoy en día. ¿Considerarías que es el mejor gobierno de la historia del Perú? Considero que este vendría a ser, con la Alianza Popular, el mejor gobierno que tendría la historia del Perú. Pero es, digamos, en el terreno hipotético, ¿no? Pero de aquí hacia atrás, porque no sabemos qué pasará al futuro. Yo creo que gracias a Dios el Perú viene mejorando de gobierno a gobierno y vemos avances en temas económicos. De hecho, en su gobierno se vieron muchos avances en lo que es tema de educación, los colegios emblemáticos, en avances en temas de transporte, y creo que eso es lo que tenemos que seguir apostando. El transporte es uno de los problemas principales en el país, la educación es un problema fundamental en el país, y estoy segura que con este gobierno vamos a lograr avanzar muchísimo más y de una manera más acelerada. Nosotros tenemos muchas llamadas, vamos a pedirle a nuestro público que nos espere. Pregunta brevísima, ¿cómo escribes el actual Congreso? Muchas veces se convierte en un circo, muy poca decencia, muy poca eficiencia. ¿Qué harías que tu presencia cambie eso? Bueno, justamente yo creo que el Congreso lo que hoy necesita es gente capacitada. Yo me siento preparada, tengo 17 años trabajando en el Estado, soy docente, preparo a gente que se entrena en la gestión pública, soy docente de SAN y docente de la Universidad Católica. Hice lo que muchos no hicieron, que fue sacar leyes, pero no implementarlas. Y te cuento una experiencia en particular, el Código de Consumo. Yo trabajé como comisión revisora y luego, después de 2 años, nadie había hecho nada para implementarla. Me llamaron, fui la primera directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y logré implementar el libro de reclamaciones en todo el Perú en 3 meses y embarazada. Andrea. Yo creo que hoy en día el Congreso no representa lo que es el Perú. Hay muy pocos que se salvan. Y lo que necesitamos es sangre nueva, gente nueva. Necesitamos renovar la política en todo sentido y acercarla más a los ciudadanos. Si tú llegaras, ¿dónde harías la diferencia? En tema de educación. Yo me estoy enfocando en lo que es educación, estoy segura que esa es la llave para poder salir en todo lo que es tema de pobreza y en todo lo que es tema de valores. Ciudadanas, tenemos colapso de las líneas telefónicas, así que vamos a atender al público. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos brevemente. La pregunta para las dos candidatas. La criminalidad organizada está asociada al poder político en cualquier parte del mundo, se sabe. En el Callao está sucediendo. Un humilde trabajador fue asesinado por defender su empresa, impedir que pinten carteles a favor de la candidata Nalvi Sotomayor, hermana del actual alcalde, que tiene años en el Callao. ¿Qué van a hacer las candidatas presentes por cambiar eso? ¿Y por qué los chalacos deberían votar por esta candidata vinculada a un asesinato? Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos, brevemente. ¿Aló? Sí, brevemente, por favor. Buenas noches. Una pregunta para la señorita de Alianza Popular. Me recuerdo claramente que en las elecciones pasadas, Alan García repartía esos volantes diciendo que iba a acabar con las services. Nunca las acabó. ¿Qué me asegura ella? ¿Por qué debo creerles ahora? Ok, muchas gracias. A ver, respuestas y luego vamos recibiendo más llamadas. Alan García prometió acabar con la service, nunca lo hizo. ¿Por qué le deberíamos volver a creer? Yo creo que dependiendo de cómo es el estado actual, la situación del país, lo que se trata es de trabajar con los diferentes ministerios, con el Congreso, para ver cómo llevar a cabo. Si tú no tienes una representatividad en el Congreso, hay muchas cosas que tú no puedes realizar. Se puede intentar, pero no puedes llegar. Es más, nosotras mismas, presentando algunas leyes que queremos, que hoy día estamos promoviendo acá, yo, por ejemplo, el tema de educación, puedo llevarla al Congreso, pero si no logro tener el apoyo de los demás congresistas, es algo que no se lleva a cabo. Entonces, yo creo que las intenciones son buenas. Lo que tenemos que lograr es generar liderazgo, generar influencia para que se pueda aplicar dentro del gobierno y dentro del Congreso. La criminalidad común vinculada al poder político, ¿cómo hacer para resolver el problema? Criminalidad, para tener una buena política en esa materia, necesitamos primero cambiar nuestro sistema anticorrupción y cambiar la forma de elegir a nuestro Consejo Nacional de la Magistratura. Porque ¿qué hacemos persiguiendo a los criminales para que luego los jueces y fiscales corruptos los suelten? Entonces, concretamente lo que nosotros proponemos es modificar el artículo 155 de la Constitución respecto a la forma de cómo se elige a nuestro Consejo Nacional de la Magistratura para que sean elegidos por un
por concurso y por un alto tribunal de notables para que pongan a su vez a jueces y fiscales probos, honestos, y no se los suelte a cada ¿Qué es un tribunal de notables? o gente que esté en capacidad de elegir y evaluar currículums. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, ¿cómo no va a haber gente notable en nuestro país? Tiene Ok, que- vamos a recibir llamadas del público. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Con ¿Aló? la señorita Lanata. Por favor, necesitamos que baje el volumen del televisor. No, si está apagado. A ver, brevemente, por favor. No, con la señorita Lanata. Justamente con Alan García, cuando estuvo en su último gobierno, hubo un decreto ley, la 608, que no, hasta la... tal en su No le estoy gobierno escuchando no- bien, por favor. Necesitamos que hable más fuerte o más claro. Y más ¿Aló? claro. Sí, adelante, por favor. ¿Sí, ahora sí? Sí, a ver. Ya, no, sí, es que con el decreto ley 608, que en el tiempo de Ana García, tuvo la oportunidad de que se nos pague, y estuvo como ministro de Economía a Flores Arao, que está actualmente ahora postulando en el PPP, y ¿cómo se llama? Y nunca se nos pagó. Ok, Ahora, a ver, si ¿usted va nos a está pasar- hablando de una ley de jubilación? No, es de una equivalencia, la 608 exactamente, ese es el decreto ley, 608. Ok, vamos, el tema nos ha resultado un poco confuso, pero bueno, a ver si Andrea nos dice algo. Buenas noches, adelante, le escuchamos brevemente, por favor. Ya, señor, voy a opinar. Quisiera preguntar cuando la señorita, la que representa a Alan García, indica del gobierno fujimorista que tuvo una escala de corrupción internacional. Yo tengo que decirle, ¿no?, que eso sucede hasta ahorita y ni un parlamento y ninguna autoridad, señor, reconoce que esos crímenes del Estado contra las personas que van contra un gobierno son perseguidas y hasta ahorita no hay ningún tipo de justicia. Y un gobierno, cuando comete un crimen, no hay justicia, señor. Andrea, ¿qué dirías sobre lo que te dice la ciudadana? Estoy de acuerdo. De hecho, hay muchos crímenes que hasta el día de hoy no se han pagado y creo que tiene que haber mano dura, sobre todo para el tema de derechos humanos. Fueron muchas mujeres las que fueron quitadas del proceso de poder ser madres otra vez sin que ellas supieran, y eso va contra los derechos fundamentales de la mujer. Entonces creo que son cosas que no se deben repetir, se tienen que tomar medidas, mucha fiscalización para que esto no vuelva a suceder, no se puede permitir. Fue una época en que el Perú estaba en una crisis y es importante que los mismos ciudadanos nos levantemos la voz para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Ok, vamos a seguir recibiendo llamadas del público. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Te saluda Eduardo Huertas de los Ferios de Villa Chorrillos. Eduardo, brevemente, por favor. Sí, un saludo cordial a tus invitadas. Una pregunta para las dos señoritas. ¿Por qué creerle a Kuczynski y por qué creerle a Alan García que ahora sí van a cumplir con el tema de seguridad ciudadana? Y cuando los Cuillosa y Hinojosa, etcétera, estuvieron con Kuczynski y Toledo, no hicieron nada, y Alan García igual. Gracias. ¿Por qué creerle a Kuczynski en el tema de seguridad ciudadana? Porque ya fue ministro y no hizo nada al respecto. Porque creo que tenemos los mejores equipos. Es uno de los pocos candidatos que se ha atrevido a presentar a sus equipos, a que los equipos den la cara, porque hemos trabajado un plan de gobierno que ha sido calificado con 18 de nota en el tema de seguridad. Y tenemos objetivos, metas, hojas de ruta, temas concretos como refundar la policía, pagarle mejor a la policía, el tema de barrios seguros, el tema de la inteligencia policial, que son temas concretos que están medidos con resultados, con metas y con hoja de ruta. Bueno, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, porque bueno, el público está ahí esperando para contactar con ustedes. Nos vamos primero con las noticias, Janina. Lucha con firmeza.